¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Espero que estén disfrutando al máximo las reuniones de hogar. Recuerden que la oración mueve montañas y que Cristo ilumina nuestro corazón y está en nuestra vida. Hoy está con nosotros Enrique Jiménez, Hola. Que es el encargado de varios ministerios, entre ellos el de Transforma, que por cierto ya terminamos. Este año ya terminó la etapa de Pachuca. Ya terminamos con la etapa de Pachuca, Sí. y ya empezaremos en febrero Uh-huh. con otra etapa de evangelismo. Así es. Y fue un éxito rotundo, sobre todo esta última, ¿no? Sí, fue hermoso. ¿Cuántas personas recibieron, recuerdas? Sí, fueron 977 personas Ajá. que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Pero solo de la congregación. sí, solo de Villa Villa Torres, sí, nada más. Ahí todavía faltan las 70 sí, faltan otras sí, pues, congregaciones. Sí, pues otro tanto, mucho movimiento, muchos pastores participaron, a todos se les repartió material y pues en unidad trabajando. Y ahorita precisamente uno de los pastores de Transforma vino a apuntarse para lo de Festiniños y pues felices, Dani, de poder colaborar. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues vamos a tener el estudio de Mateo capítulo 21. Nada más que el capítulo 21 es un poquito largo. Larguito, sí. Vamos a ver hasta dónde podemos abarcar. Así es de que vamos adelante. Bien, pues vamos adelante con Mateo, capítulo 21, y Quique nos va a hacer favor de Claro, leer sí. del versículo 1 al versículo 11 para refrescar un poquito y para que nosotros podamos pues ver el contexto, pero básicamente estamos hablando de dos cosas, de lo que es la entrada triunfal Sí. a Jerusalén, donde viene lo del pollino, ¿verdad? Sentado ahí en uno de estos animalitos. Animalitos. Uh-huh. Y luego la otra parte que nos habla de ya estando en el templo, cuando se tiran todas las, pues estaban haciendo un negocio, ¿no? Sí. Y entonces tira las mesas, las sillas, y se indigna el Señor, enojó. porque habían hecho una mercadería Sí. de la casa de nuestro Padre. Entonces vamos adelante. Primero es Mateo capítulo 21, versículo 1, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedlos. Así, si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego se los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les dijo. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Qué pasaje tan extraordinario, qué día tan conmovedor. Yo creo que si pudiéramos pensar un poquito en lo que Jesucristo estaba pensando antes de partir y de entrar a Jerusalén, yo creo que estaba emocionado. Claro. Yo creo que era el día esperado por el Antiguo Testamento, el día esperado por los patriarcas, el día esperado por mucha gente. Sí. Y en medio de la algarabía, en medio de la mercadería, en medio de la gente, en medio de tantas cosas que posiblemente en otras partes de la ciudad pudieron haberse desarrollado.
Y sin embargo, la Escritura nos habla del acontecimiento más extraordinario. Sí. Así es de que, si vemos el versículo 2, ir a la aldea, ya está preparando todo, Sí. que está aquí junto, vas a ver ahí un burrito, con una burra y un burrito, Sí. desatarlo, Sí. traerlo. Si alguien les pregunta para qué o por qué, o lo que fuera peor, ¡me roban! No, decirle para qué es. Sí. No sé qué comentarios tengas al respecto. Sí, muy interesante, Dani, porque Jesús sabe la ubicación, dice vayan por el camino, y aquí estamos viendo que Jesús no solamente era como un profeta, como ellos lo decían, sino que era Dios, sabiendo que ya estaba en la creación, estaba determinado ya un burrito y un asna. También aquí nos demuestra que Jesús era más allá que un profeta, más allá de una persona que predicaba o que enseñaba, sino que Jesús tenía una naturaleza de saberlo todo, no solamente en el corazón de los hombres, sino también en la fauna. Significa que Jesús, al crear todas las cosas en su naturaleza como Dios, Él estaba estableciendo que iba a haber un asno pequeño. Muy interesante porque dice, tráiganmelos. ¿Sí? O sea, el Señor, siendo el dueño de todo lo que hay en la tierra, les dijo, o sea que tráiganmelos, pero se los voy a regresar. Uh-huh. Entonces es muy interesante cómo es de que Jesús habla en estas dos partes. Traes una asna, pero también un pollino. Y luego dice, pónganle un manto a los dos, como unos, que serán como un tipo tapete, como un tipo de montura, pero era para los dos. Uh-huh. Entonces, aquí podemos ver que si era un pollino, pero ya era un poco grande. Uh-huh. Es que nos dice, porque se pudo montar sobre los dos, porque dice, póngale los trapitos o la preparación de montura a los dos. Uh-huh. Entonces, Dani, son detalles que nos dice la Escritura y que Jesús marca una pauta para una entrada triunfal extraordinaria. El Señor Jesús viniendo por primera vez a Jerusalén en un pollino. Bueno, yo creo que se montó en uno, si hubiera montado los dos se cae. Pero a lo mejor la montura... No, imagínate montarte en dos animalitos, no. Pero, yo creo que no especifica en cuál de los dos se montó, uh-huh. Simplemente dice que se montó. ¿Verdad? Dice se sentó encima de ellos. De ellos. Entonces, está como que ahí hay una encrucijada. Podemos decir que sí se montó en uno, bueno, en la burra, porque es la de carga, ¿no? Ajá. Pero también podríamos decir que se montó en el chiquito o en los dos, entonces ahí está como... Pero no puedes montarte en dos animales a la vez. Sería pues muy complicado. Podría ser, sería muy complicado. Sí. Pero bueno, el punto es de que el Señor entra a Jerusalén y causa un alboroto, una alabanza, una adoración especial para un digno de un rey, ¿no? Una persona que visita al pueblo, que no es común, gobernante, un político, alguien que llegaba, que era muy importante, lo trataban de esta manera, y pues hasta ellos se preguntaban, ¿quién es él? ¿Quién es él? Causó también una expectativa. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que ese día todo lo tenía como calculado, ¿no? Sí. Porque sabía dónde estaban los animalitos, sí. Sabía a qué discípulos mandar, uh-huh. y si alguien les preguntaba, sabía que no se lo iban a negar, porque seguramente conocía a la familia que era la propietaria de esos dos animalitos. Y por otro lado, pues ya finalmente vemos la entrada triunfal, que es interesante saber que lo están esperando. Es como cuando tú sabes de un acontecimiento y que todos están esperando que va a venir el maestro. Sí, va a llegar. Va a llegar. O sea, era algo anunciado que venía y que iba a Jerusalén y que iba a entrar, y pues toda la gente estaba lista, entre comillas, porque pues pusieron sus mantos, lo que les llegaba a la mano. Algunos agarraron palmas viejas o de los árboles, de las mismas palmeras, uh-huh. Bajaron, pusieron sus palmas, que representa realmente la alfombra uh-huh. que se le está poniendo al rey uh-huh. aquí en la tierra.
Y es muy curioso que esa alfombra haya sido puesta por la ropa y los mantos que la gente traía, y cuando no alcanzó, por las mismas palmas, lo cual nos habla de que es un rey para la gente, un rey de la gente, un rey que la gente quería adorar con lo que tenía, con lo que podía tener, ¿no? A la mano. A la mano. No era una celebración como el cambio de corona de un reinado de Inglaterra, por ejemplo, donde pues te ponen la alfombra roja y el carruaje más hermoso, que yo no dudo que en esa época debieron de haber tenido para el rey, ¿verdad?, en romano, todo este tipo de cosas. Ahí nos deja un mensaje. Yo no sé qué puedes tú sacar de ese trayecto de la entrada triunfal, porque además se llama entrada triunfal. Sí, hubo una algarabía muy fuerte, muy marcada, diciendo Hosana, ya era una alabanza, vamos a decirlo, Dani, para el tiempo, para la época, muy atrevida. Los fariseos lo veían y decían, pero ¿cómo adoran a un hombre? Ellos estaban como que, ¿cómo es posible que ustedes estén adorando a alguien que no es Dios? Ellos, en su manera de verlo, todavía no se les revelaba que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios. Entonces era una alabanza, un estruendo. Por supuesto que a la gente de ahí les llamó mucho la atención. Usaste una palabra, no se les había revelado, pero se les reveló al pueblo. Al pueblo, o sea, no a los fariseos. Yo veo, por ejemplo, cuando nace Jesús, sí, los que vinieron a adorar al niño, sí, fueron otra vez el pueblo. El pueblo. Y aquí, otra vez, entrada triunfal sí, a Jerusalén, a donde está el templo, sí, el pueblo. sí, Venía porque los que creen en Jesucristo es la gente sencilla, sí, la gente que le ama, la gente que le ama porque creyó en sus palabras, creyó en sus milagros, creyó en la sencillez sí, de su persona y de su personalidad. sí. ¿Te puedes imaginar cuando entró por esa puerta? Impresionante, hermoso, hermoso. Entra por la puerta para muchos que no tenían en cuenta la historia de sí, lo que iba a ser. Y ese versículo, ¿no?, sí, tan hermoso que dice aquí, cuando entró, versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad sí, se conmovió. hermoso. Exactamente cuando entró, sí, cuando entró, diciendo, unos decían, ¿quién es este? sí, Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y bueno, viene la otra parte de la historia, ¿verdad? Pero aquí, cuando él entra, vienen cantando. sí. Hosana en las alturas, gritando. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, Hosana en las alturas. sí. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué Hosana en las alturas? Hosana. Explícame todo. Es una palabra que denota sálvanos o creemos en ti, te exaltamos sobre los cielos. Es una palabra de exaltación máxima que solamente a Dios se le puede decir. O sea que no solamente era aquí en la tierra la celebración. Así es. Sino que también en la presencia de Dios era la celebración. Sí, algo impresionante, sí. Wow. Y también Dani anunciando, era un evento anunciado ya por los profetas y ahora Jesús lo cumple. Y es interesante también saber, Dani, que también ya hay un anunciamiento que ya se anunció que Jesús viene ahora también de regreso a Jerusalén. O sea, se estaba cumpliendo una profecía, pero también que ahora viene Jesús ya no en un pollino, sino en un caballo blanco, ¿verdad? Era un evento que marcaba que Jesús estaba ahí,
pero también que se estaba anunciando que Jesús, Dios, o sea, el Dios hecho hombre, estaba viniendo a Jerusalén y era motivo de una alabanza y una exaltación. Pero en un caballo blanco. Viene en un caballo blanco. ¿No serían dos? O uno o dos. Bueno, pues algo extraordinario, Dani, en todo esto es que se marca muy, muy estrechamente que Jesús es Dios. Y así como vino una vez, y como tú lo dijiste, ya lo abrió, o sea, sí. Ya se destapó, Sí. como diríamos, ¿no? En el ámbito político ya salió quien a es, la vista. Sale a la vista de los fariseos, los saduceos, de todo el pueblo, de toda la gente. Aquí está Jesús, el Hijo de Dios, aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entrando a Jerusalén, celebrado en la tierra, celebrado en los cielos, y celebrado por todas las generaciones hasta la venida del Señor. Hermoso, maravilloso. Esto es muy hermoso. Bueno, pues yo creo que con esta historia nos quedamos porque es una historia única. Sí. Y es una historia que podemos sacarle mucha enseñanza ahí en los hogares y ojalá la disfruten. Dios les bendiga. Cuando nadie me ve,